¿Les ha pasado que le escriben a Claude el mismo prompt gigante una y otra vez? Cada fin de mes el mismo copy-paste. Analiza mis gastos así, con esta categoría, con este formato. Y claro, funciona. Pero qué flojera, ¿no? Bueno, resulta que hay una manera de empaquetar todo eso una sola vez y no volver a repetirlo nunca más. Se llama Agent Skills y hoy vamos a entenderlas paso a pasito, creando una skill de verdad. Una que revise en qué se nos va la plata cada mes. Sí, hoy Claude nos va a ayudar a llegar a fin de mes. Hola, soy Gris y hoy vamos a aprender algo nuevo. A ver, empecemos por lo básico. ¿Qué es una skill? Una skill es una carpeta. Sí, así de sencillo. Una carpeta con instrucciones que le enseña a Claude cómo hacer una tarea específica a tu manera. Piénsenlo así. Claude sabe hacer muchísimas cosas, ¿no es cierto? Sabe analizar datos, sabe escribir, sabe programar. Pero Claude no sabe cómo lo haces tú. No sabe cuánto ganas, ni cuál es tu presupuesto, ni que tienes la regla de no gastar más de cierto monto de dinero en delivery. ¿Me entienden? Entonces, la skill es eso. Tu conocimiento, tus reglas empaquetadas en una carpetita que Claude carga solamente cuando la necesita. Y ojo con este dato que está interesante. Las skills son un estándar abierto. Nacieron en Anthropic, sí, pero hoy funcionan también en Codex, en Gemini, CLI y en un montón de herramientas más. O sea, lo que aprendan hoy no es solo para Claude, ¿ok? Para entender por qué esto es tan útil, vamos a vivir el problema primero. Imagínense esto, que seguro más de uno se identifica. Cada mes exportan sus gastos del banco a un archivo CSV. Fecha, descripción, categoría, monto y quieren que Claude les diga en qué se les fue la plata. Entonces le escriben a Claude un promptzote. Revisa que no haya gastos duplicados, agrupa por categoría, compara contra mi presupuesto, tanto para alquiler, tanto para la comida, tanto para salidas y dame el resultado en una tabla con semáforo. Verde si voy bien, rojo si ya me pasé. Todo eso cada mes, a mano. Y si encima quieren consejos para ahorrar, tienen que pegarle otro documento más con sus reglas. Que si me pasé en delivery, sugiere cocinar tal día. Que si una suscripción no la usé en 2 meses, márcala para cancelar. Otro archivo más a la conversación. Y aquí hay algo importante. El contexto es un bien público. Cada cosa que le pegamos a la conversación consume tokens, llena la memoria de Claude. Y mientras más llena está, más probabilidad de que se confunda. Estamos metiendo las reglas de ahorro hasta cuando solo queríamos saber cuánto gastamos en transporte. No tiene sentido, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Todo ese conocimiento, el presupuesto, las reglas, el formato del reporte, lo empaquetamos una sola vez en una skill. Vamos a armarla. Vamos a crear nuestra skill analizando gastos del mes. Son 4 pasos. Paso 1, la carpeta. Y el nombre tiene sus reglas. Todo en minúsculas, guiones entre palabras, nada de espacios ni caracteres raros y de preferencia empezar con un verbo. Analizando gastos del mes. Perfecto. Paso 2. Adentro va el archivo estrella, el skill.md. Así tal cual, en mayúsculas. Y arribita lleva algo llamado front matter, en formato YAML, con 2 campos obligatorios, name y description. Y presten mucha atención, porque esto es lo más importante de toda skill. La descripción es lo que Claude lee para decidir cuándo activarla. Tiene que decir qué hace y cuándo usarla, con las palabras que ustedes usarían al pedirlo. Revisa mis gastos, en qué se me fue el dinero. Si la descripción está mal, la skill nunca se dispara, así de simple. Paso 3. Las instrucciones.
Pasos numerados y bien explícitos. Primero, valida los datos, que no haya duplicados ni montos raros. Después, agrupa por categoría. Después, compara contra el presupuesto, que lo dejamos escrito ahí mismo. Y al final, arma el reporte con su semáforo. Mientras más claro el orden, más predecible el resultado. Eso es lo bonito de las skills. Le dan un workflow repetible a un sistema que de naturaleza es impredecible. Y miren esta línea del final, que es la clave de todo. Si el usuario pide consejos de ahorro, lee el archivo reglas de ahorro. O sea, las reglas viven en otro archivo aparte, en una subcarpeta que se llama References. Y Cloud solo lo abre si hace falta. Ahora les explico por qué eso es tan poderoso. Paso 4. Comprimimos la carpeta en un zip y la subimos. Ojo con esto, que a la gente se le pasa. Primero, en Settings, Capabilities o capacidades, tiene que estar activado Code Execution and File Creation. Sin eso, las skills ni aparecen. Y ya después nos vamos a la sección Skills. Botón más o añadir, crear skills, actualizar un skill o arrastramos nuestro zip. Y listo, ahí está, con su nombre y su descripción. Y ahora la prueba de fuego. Chat nuevo, le adjunto mi archivo CSV y le digo solamente, revisa mis gastos de julio. Miren cómo agarra la skill solito. Detectó por la descripción que esto era lo suyo. Leyó las instrucciones y me está armando mi reporte con semáforo y todo, sin promptzote. Una belleza, ¿no es cierto? Ahora sí les explico el truco elegante que hace que esto funcione tan bien. Se llama Progressive Disclosure o en español carga progresiva. Les digo el nombre en inglés porque así lo van a encontrar en la mayoría de la documentación. Así que quédense con eso. Progressive Disclosure. Cloud no se lee toda la skill de entrada. No, señor. Primero solo conoce el nombre y la descripción, que ocupan poquísimo. Cuando detecta que la necesita, recién carga el skill.md completo. Y las reglas de ahorro, esas solo se cargan si yo pregunto, ¿cómo puedo ahorrar más? Si nunca pregunto, ese archivo jamás toca mi contexto. Y un dato más que a mí me voló la cabeza. Las skills no son solo texto, también pueden incluir scripts, código en Python, por ejemplo, que Cloud ejecuta cuando lo necesita. Y ese código corre aparte, sin ensuciar el contexto. Podríamos meterle un script que grafique nuestros gastos, por decir algo. Texto, archivos, código, todo en la misma carpeta. Ahora sé lo que algunos están pensando. Gris, ¿y esto en qué se diferencia de MCP, de las tools, de los subagentes? Porque claro, son varios términos, ¿no? Vamos a ordenarlos con una analogía que me gusta mucho. Las tools, las herramientas, son el nivel más bajo. El martillo, los clavos, la sierra. Te dan la capacidad de hacer cosas. Las skills es el instructivo de cómo armar la estantería. ¿Qué pasos, en qué orden, con qué acabado? ¿Ven? Herramientas versus procedimiento. MCP, el Model Context Protocol, es el que conecta a Cloud con sistemas externos. Tu base de datos, tu Google Drive, tu Notion. En nuestro ejemplo, en vez de subir el CSV a mano, un servidor MCP podría traer los movimientos directos del banco o de una hoja de cálculo. MCP trae los datos. La skill sabe qué hacer con ellos. Y los subagentes son ayudantes con su propio contexto, que trabajan en paralelo y a cada uno le puedes dar sus propias skills. Imagínense un subagente analizando los gastos de julio y otro los de agosto al mismo tiempo, cada uno con nuestra skill. Entonces no compiten entre sí, se combinan.
Esa es la idea clave, ¿ok? Y lo mejor de todo es que no tenemos que empezar de cero, porque Anthropic ya publicó un montón de skills listas para usar. Este repositorio es público, github.com/anthropic/skills. Se los dejo en la descripción. Aquí viven las skills de documentos, Excel, PowerPoint, Word, PDF. Estas ya vienen integradas en Cloud.ai, o sea que cuando le piden hazme una hoja de cálculo, por detrás está corriendo una de estas skills. Y si no lo sabían, ahora ya lo saben. Y aquí está lo lindo, las skills se combinan entre ellas. Miren, sigo en mi chat de gastos y le pido ahora pásame este reporte a un Excel con colores. Mi skill hizo el análisis y la skill de Excel de Anthropic arma el archivo. Dos skills trabajando juntas y yo sin escribir ni una línea de código. Y les presento mi favorita, la Skill Creator. Es una skill que crea skills. Sí, tal cual como suena. Le describes lo que quieres y ella te arma la estructura de carpetas. El skill.md valida el formato y te empaqueta todo. O sea, nuestra skill de gastos la pudimos haber hecho así, conversando, sin escribir el archivo a mano. Antes de cerrar, apunten estas buenas prácticas express. Mi lista de comandos para skills que funcionan. 1. La descripción dice qué hace y cuándo usarlo, con las palabras que usaría el usuario. 2. Instrucciones paso a paso, explícitas, sin dejar nada a la imaginación. 3. El skill.md, corto, máximo unas 500 líneas, lo demás va en archivos de referencia. 4. Lo que se usa solo a veces va en referencias, que para eso existe el Progressive Disclosure. Y 5. Mejor varias skills pequeñas y enfocadas que una skill que quiere hacerlo todo. Entonces, recapitulando en 3 ideas. Una skill es una carpeta con instrucciones que le enseña a Claude a trabajar a tu manera. Se carga por partes con Progressive Disclosure, así que tu contexto queda limpio. Y es un estándar abierto. La creas una vez y la usas en todas partes. Y como en combinatoria no nos quedamos solo mirando videos, les dejo su primer reto. Esta semana creen su primera skill, la de gastos, una para sus apuntes, para lo que quieran. Y compártanla en la comunidad, que quiero ver qué inventan. Este video es el primero de una serie. En los próximos vamos a usar nuestras skills en Cloud Code, en la API y en el Agent SDK. Así que suscríbanse para no perdérselo. Y si quieren seguir aprendiendo por su cuenta, les dejo en la descripción la documentación oficial y algunos cursos gratuitos sobre el tema. Si les sirvió, ya saben, manita arriba y compartan con esa persona que no sabe en qué se le va la plata. Nos vemos en el próximo video. Chao, chao.